visto sanar y al muerto resucitar. No me digan. Hoy tengo nuevamente el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marvin. Soy uno de los jóvenes de la iglesia, como pueden verlo. Y hoy tengo nuevamente el honor de compartir la palabra, de abrir la enseñanza del Señor con ustedes. Y bueno, quiero que vayamos al tercer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, vamos a ir al capítulo 17, comenzando por el verso 11. ¿Sí? Lucas capítulo 17, verso 11. Pero antes de comenzar, coloquemos este tiempo en manos del Señor. Te los invito a que me acompañen en oración. Padre, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque lo has separado, Señor, para hablarle a tu iglesia. Padre, glorifícate en mi debilidad, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor, en la dirección del tuyo. Bendice esta palabra, Señor. Háblanos. Glorifícate, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siembre en nosotros aquello que tú quieres que, Señor, crezca. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, Lucas capítulo 17, verso 11. Entonces, Lucas, llamado el médico amado, ¿sí?, en Colosenses, fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, Lucas podríamos considerar que es el precursor de los médicos misioneros de hoy día, ¿sí? Lucas tiene una particularidad, y es que Lucas, la manera en que registra la vida de Cristo es de una manera metódica, es muy preciso, es casi que investigativo, ¿sí? Y lo vamos a ver precisamente en este pasaje. Entonces, comenzando por el verso 11, dice la palabra: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Tremendo. Tremendo, iglesia. Este capítulo se sitúa en la etapa final del camino de Jesús hacia Jerusalén, donde finalmente se cumplirán su pasión, su muerte y su resurrección. Es decir, que Lucas nos está ubicando a nosotros en los últimos meses del ministerio público de Jesús. Y es tremendo porque aún en su camino hacia el sufrimiento, Jesús tiene tiempo para el rechazado. Aún cuando su mirada está puesta en Jerusalén, Jesús tiene su corazón aún abierto, dispuesto a escuchar el clamor del que clama, del que grita. Aún en su camino hacia la cruz, Jesús se detiene por estos 10 leprosos. 10 leprosos. La lepra en tiempos bíblicos no solamente era una enfermedad grave, sí, pero también era una condena espiritual y social. El leproso básicamente era excluido del templo. Es decir, no podía ir a adorar, no podía ir a recibir la palabra. No solamente era excluido del templo, sino que también el leproso era aislado de la comunidad. Era separado de su familia. Peor aún es que al leproso se le obligaba a anunciarse por donde fuera gritando: impuro. Entonces, la lepra es una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso, ¿sí? Comenzaba con manchas blancas, esas manchas se volvían llagas, y la lepra podía provocar la pérdida de manos, de pies, de dedos, básicamente porque al afectar el sistema nervioso, el leproso perdía toda sensibilidad. Entonces, si se cortaban o se quemaban, la herida quedaba abierta y no se daban cuenta. Esa es probablemente la condición en la que estos 10 hombres estaban. Entonces la palabra nos dice a nosotros
que estos hombres manteniendo la distancia, ¿sí? Manteniendo la distancia, es decir, haciendo lo que realmente la costumbre y la ley mosaica estipulaban, lo que un leproso debía hacer, debía mantener la distancia. Pero estos hombres, al mantener la distancia, alzan su voz. Y es curioso porque alzar su voz, en el griego, la palabra que utilizan refleja no un grito, sino refleja un tono de voz un poco más alto de lo normal, ¿sí? Entonces se puede decir que es un clamor, una súplica. Entonces estos hombres claman y suplican: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y me llamaba la atención porque ¿cómo es que estos hombres conocen a Jesús por nombre y por título? ¿Por qué claman por misericordia o compasión, como otras versiones dicen, a Jesús? No es como que tenían un grupo de WhatsApp que se llamaba Los Leprosos, ¿no? Ahora no se pongan a cambiarle los nombres a sus grupos. Pero no tenían un grupo donde ellos tomaran una foto, la mandaban y decían: la mancha blanca se me volvió amarilla, ¿a alguien más le está pasando? No tenían un grupo así, no tenían un grupo donde anunciaban: dicen que hay un tal Jesús que está haciendo milagros. Pero en este tiempo, donde no habían redes sociales, la voz aún viajaba rápido. Y lo que viajaba no era un rumor, viajaban las buenas nuevas de que Jesús perdonaba pecados, de que Jesús miraba al olvidado, de que Jesús tocaba al impuro, que donde Él iba, la compasión y la misericordia se levantaban. Eso es lo que ellos estaban escuchando. Entonces Dios no necesita una plataforma, iglesia. Él necesita disponibilidad. Porque las buenas nuevas llegan a estos hombres porque una voz decidió ser valiente en compartir su proceso, su historia, su testimonio. Así estos hombres escuchan de Jesús. La pregunta para nosotros no es simplemente a quién estamos clamando, sino quién está escuchando de Jesús a través nuestro. Estamos siendo esas voces, esos portadores de las buenas nuevas. Ahora aquí pasa algo clave. Estos hombres no gritan: Jesús, haz un milagro, sánanos. No gritan. Estos hombres alzan la voz y dicen: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y eso es profundo, iglesia. Es profundo porque eso nos dice que estos hombres no solo oyeron que Jesús hacía milagros, también oyeron que tenía compasión. No solo escucharon de que Jesús tenía poder, también escucharon de su carácter, compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. La semana pasada Diana nos habló del carácter de Dios. Si no estuvieron, no escucharon, o si estuvieron y no escucharon, los invito a que vayan y escuchen nuevamente eso. Porque estos hombres escucharon eso, escucharon que no solamente tenía poder, escucharon acerca de su carácter. Compasivo y misericordioso. Entonces, esta petición nos muestra algo. Y es que no es una petición casual, iglesia. No es una petición casual. De hecho, en el lenguaje original, la petición refleja un clamor urgente, una súplica dirigida a alguien que está en una posición superior. Es decir, que estos hombres, su clamor, su petición, era de quien sabe que no tiene nada que ofrecer, pero que está delante de aquel que lo posee todo. Está delante de aquel que lo posee todo. Miren, ustedes no van a un pozo vacío buscando agua, o no van donde alguien a pedirle algo si verdaderamente no creen que esa persona lo posee. Entonces, cuando estos hombres van y claman a Jesús, o desde la distancia más bien, claman a Jesús por misericordia, es porque estaban convencidos de que Jesús tenía misericordia para dar. Y es la misma razón por la cual nosotros clamamos a Jesús. Es la misma razón por la cual nosotros venimos a Jesús, porque solo Él puede perdonar pecados. Nosotros clamamos a Él por perdón, porque solo Él puede salvar. Nosotros venimos a Él por salvación, porque solo Él es generoso y fiel. Clamamos a Él por bendición. ¿Sí están conmigo, iglesia? Amén. Entonces estos hombres no
alzan la voz, no gritan, alzan la voz sin gritar, un clamor, una petición, una súplica. Entonces alzan la voz, y lo interesante es que alzan la voz sin ver el milagro. Alzan la voz sin entender el proceso. Estos hombres no tenían su fe puesta en un método, tenían su fe puesta en Jesús. Y cuando tú confías en quién es Él, tú no necesitas saber cómo Él lo hará. Amén. Entonces, en medio de su clamor, pasa algo poderoso, iglesia. Verso 14. Verso 14. Jesús los miró. Jesús los miró. Iglesia. Y eso es poderoso porque cuando Jesús te mira, no solo te mira cómo estás, te mira conforme a lo que Él va a hacer en ti. Y esa es la mirada que está puesta sobre nosotros, iglesia. Y nada, absolutamente nada, tendrá más peso en tu vida que su mirada. Entonces, si hoy nos sentimos solos, nos sentimos rechazados, nos sentimos abrumados, nos sentimos confundidos, déjame decirte algo. Su mirada está puesta sobre ti. Amén. Su mirada está puesta sobre ti. Y nada nos dará más descanso, más fuerza, que saber que Él nos está mirando, iglesia. Entonces, la palabra dice que Jesús los mira y luego les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Y eso me parece curioso, porque básicamente Jesús no está haciendo una declaración explícita de sanidad. Jesús no está diciendo: sean limpios, como le dijo a un leproso 12 capítulos atrás. Jesús no está diciendo: recibe la vista, como le dijo al ciego Bartimeo. No está diciendo: Efata, ábrete, como le dijo al sordomudo. No está diciendo: Talita cum, levántate, pequeña, como le dijo a la hija de Jairo, el líder de la sinagoga. A estos hombres Jesús les dice, les ordena: vayan y preséntense a los sacerdotes. Eso está haciendo alusión, iglesia, a Levítico capítulo 13 y 14, que es donde muchos planes de la Biblia mueren. Nadie le gusta hacer Levítico. Levítico 13 y 14 establecen que quien ha sido sanado de la lepra o cuya enfermedad de la piel ha desaparecido debe presentarse a un sacerdote para ser examinado por el sacerdote, para luego poder ser readmitido en la sociedad. Pero Jesús le está diciendo a estos hombres: vayan y preséntense antes de que el milagro sea manifestado, antes de que desaparezca la lepra. Pero un momento, Jesús. Levítico 13 y 14 dicen que tú no vas al sacerdote sino después de que has sido sanado, después de que la lepra desaparezca. Pero Jesús les está diciendo: no, antes del resultado tangible, confía en mí. Antes de ver lo natural transformado, camina y actúa conforme a mi palabra. Actúa conforme a mi palabra, camina por fe, es lo que está diciendo Jesús. Y es lo que 2 Corintios nos recuerda, ¿cierto? Andamos ¿por qué? Por fe, no por vista, iglesia. Andamos por fe, no por vista. Ahora no sabemos en qué momento exactamente los leprosos fueron sanados. Lo que sí sabemos es que no ocurrió hasta que comenzaron a caminar. Y les digo algo, no era un trayecto corto, era un camino largo hacia Jerusalén. Y muchas veces nosotros le decimos a Jesús: Señor, si me sanas, entonces caminaré. Señor, si respondes mi oración, entonces doy el paso. Y Jesús está diciendo: no. Empieza a caminar y en el camino verás que yo estoy obrando. En el camino verás que yo estoy obrando. Ahora, puede que la respuesta sea inmediata. Puede que la respuesta sea paso a paso. Puede ser inmediata o puede ser paso a paso. ¿Cuántos saben que a veces lo natural le toma tiempo ponerse al día con lo sobrenatural? Pero la realidad es, iglesia, no sabemos cuál paso traerá la respuesta. Por eso no podemos detenernos. Por eso necesitamos seguir caminando por fe. Porque como los leprosos, mientras caminaban, quedaron limpios. Quedaron limpios. ¿Ustedes se imaginan eso?
Jesús les dice, vayan, y ellos comienzan a caminar hacia el templo. Y de pronto uno ve que a otro se le cayó una costra. Y lo va a señalar y ve que le salieron las uñas. Entonces, mientras ellos iban caminando hacia el templo, las heridas en sus manos comenzaron a cerrarse. Las costras en sus cuerpos a caerse. Las llagas a sanarse. Háblenme de milagros en movimiento, iglesia. Y hoy día pasa igual. Hoy día pasa de la misma manera. Cuando nosotros caminamos por fe y en fe, Dios comienza a sanar nuestros corazones, a cerrar heridas, a remover impurezas, a renovar fuerzas, a transformar el dolor y la tristeza en gozo y alegría. Ahora, la pregunta no es si Dios está obrando. La pregunta es, iglesia, si nosotros estamos dispuestos a seguir caminando. Porque el milagro no siempre sucede antes del paso. El milagro muchas veces sucede en el paso. ¿Sí? Ahora, no caminamos para forzar a Dios a obrar. No. Caminamos porque confiamos en que Él ya está obrando. En que Él ya está obrando, iglesia. Y es precisamente la obediencia. Es eso. La obediencia no es un intento de forzar ni de manipular a Dios a hacer algo. La obediencia es un acto de fe que descansa en que Él ya está actuando, incluso antes de que nosotros veamos el resultado. Antes de ver el resultado, iglesia. Por eso decimos que la obediencia cambia la trayectoria de la historia. Cambia la trayectoria de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus relaciones, de tu congregación, e incluso de generaciones que aún no han nacido. Todo, absolutamente todo, se ve impactado cuando decides decirle sí a Dios. Todo, iglesia. Pero cuidado, iglesia. Cuidado. Mucho cuidado, iglesia. Porque todo se ve impactado cuando decimos sí con nuestros pasos, pero olvidamos decir gracias con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y ese es mi punto número 1. Todo se ve impactado cuando decimos sí con nuestros pasos, pero olvidamos decir gracias con nuestro corazón. Y es precisamente lo que los siguientes versos ilustran, ¿sí? Aquí voy a hacer un salto. Y es a propósito. El verso 17, o cuando llegamos al verso 17, nos encontramos de que uno de ellos, de los 10, regresa a Jesús y regresa a agradecerle. Entonces Jesús pregunta, verso 17. Y aquí eso es interesante. Esta semana o la semana pasada hablaba con mi esposa y ella me decía que cuando a Jesús le hacían una pregunta, Él respondía con más preguntas. Y la intención de Jesús de responder con más preguntas es porque Él quiere revelar algo, quiere mostrarnos algo. Entonces Jesús pregunta, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Imagínense ustedes estar a los pies de Jesús y que Jesús diga eso. Solamente este fue el que volvió. Pero Jesús no lo está haciendo para hacer sentir mal a esa persona. Y ya vamos para allá. Pero hay algo muy particular que Lucas hace. Y es que en la narración del Evangelio, como él lo registra, Lucas utiliza grupos de 3. 3 parábolas, 3 historias, 3 personajes, 3 preguntas. Y esta no es la excepción. Lucas está haciendo 3 preguntas acá, porque estas preguntas, más que ser preguntas retóricas, informativas, son preguntas reveladoras, porque miren cómo cada una se conecta. Jesús pregunta, ¿no sané a 10 hombres? Y a simple vista pareciera que Jesús
estuviera asombrado por la sanidad. Como, no sané a 10 hombres. Yo estoy seguro que eran 10 hombres. Pero Jesús no está sorprendido por la sanidad, iglesia. Jesús está confrontando la ausencia. ¿Dónde están los otros 9? Entonces Jesús no está haciendo un censo. Él no está contando cuerpos. Jesús está revelando los corazones. Ninguno volvió para darle la gloria a Dios. Jesús no está aquí midiendo milagros. Está midiendo gratitud. Miren la conexión. Confrontando ausencia, revelando corazones, midiendo gratitud. Porque 10 hombres, 10 recibieron un milagro y solo uno regresó. Entonces lo que Jesús nos está mostrando, iglesia, es que el camino de la obediencia no siempre termina en gratitud. El camino de la obediencia no siempre termina en gratitud. Hay quienes caminan, obedecen, reciben, pero no regresan para darle la gloria a Dios. No regresan para reconocer su mano. Y el peligro está, iglesia. El peligro está en que el camino de la obediencia, que no regresa a Dios en gratitud, termina perdiendo su propósito. Es decir, termina enfocado en el milagro y no entra en la relación. No entra en la relación. Salmos 69, del 30 a 31 dice: con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará. Otras versiones dicen, se deleitará más al Señor. Deleitará más al Señor. Miren, la razón por la cual Dios se deleita en un corazón agradecido, se agrada en un corazón agradecido, es porque sin gratitud Dios deja de ser el centro. La obediencia se vuelve mecánica y el milagro se convierte en el destino. El milagro se convierte en el destino, iglesia. 10 recibieron un milagro, pero solo uno regresó. Solo uno regresó. Solo uno regresó, iglesia. Yo me preguntaba, ¿qué les impidió a estos 9 regresar a agradecer? ¿Qué fue lo que los llevó a hacer pública su necesidad, pero luego esconder su gratitud? ¿Qué fue? Porque todos recibieron un milagro y por primera vez, tal vez en meses, en años, podían volver a sus familias, podían abrazarlos, podían trabajar, podían producir, podían reconstruir sus vidas, podían respirar libertad. ¿Qué fue lo que les llevó a clamar por misericordia, pero luego callar su agradecimiento? ¿Qué fue? Aquí les voy a pedir un favor, iglesia. Entretengan mi imaginación por un momento, ¿sí? ¿Pueden entretener mi imaginación por un momento? ¿Sí? Okay. ¿Pueden responder? ¿Pueden entretener mi imaginación por un momento? Sí. Okay. Con más ánimo, iglesia. ¿Pueden entretener mi imaginación por un momento? Sí. Eso, exacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si el primer hombre simplemente pensó: recibí mi milagro, ahora tengo un trabajo al cual volver, una agenda que cumplir, un futuro que construir? Y se enfocó tanto en construir una carrera, en llegar más lejos, en hacer más dinero, que nunca regresó para agradecerle a Dios. Ahora, Dios no está en contra de bendecir a su pueblo. Dios no está en contra del éxito, pero Dios sí está en contra de que algo ocupe el lugar que solo a Él le pertenece. Porque cuando la bendición se vuelve más importante que el que bendice, el orden, iglesia, se rompe. El orden se rompe. Entonces nunca te enamores más de lo que Dios te da que de Dios, que fue quien te lo dio. Ahora, ¿qué tal si el segundo hombre simplemente no regresó por otra razón?
De pronto regresó porque estaba demasiado ocupado. Demasiado ocupado. Ahora que había recibido su milagro, su respuesta, la vida estaba fluyendo. La vida lo estaba esperando. Tenía cosas que arreglar, lugares a los cuales ir o volver, personas a las cuales visitar, fiestas a las cuales ir. Tal vez pensó, llevo muchos años aislado. Ahora tengo tiempo para volver a la vida que me está esperando. Y en medio de tanto movimiento, en medio de tanta ocupación, se pospuso su gratitud. En medio de tanto, se pospuso su gratitud. Miren, cuando estamos demasiado ocupados para darle la gloria a Dios, cuando estamos demasiado ocupados para agradecerle, demasiado ocupados para entrar en su presencia, demasiado ocupados para ir a la iglesia, no es que nos hace falta tiempo, es que algo más ha ocupado el lugar de Dios en nuestra vida. Porque si somos sinceros, nadie está tan ocupado, iglesia. Nadie está tan ocupado. Porque si somos honestos, no estamos demasiado ocupados, estamos demasiado distraídos. Demasiado distraídos, iglesia. Estamos ocupados en exceso para lo que realmente importa. Entonces no te ocupes tanto tratando de vivir la vida que te olvidas agradecerle al Dios que te la dio. Ahora, ¿qué tal el tercero? El tercero no regresó por una razón totalmente distinta. Este simplemente estaba cansado. Tenía toda la intención de ir al templo. Tenía toda la intención de agradecerle a Dios. De verdad que sí. Pero simplemente estaba cansado. Cansado para ir a dar gracias. Exhausto para ir al templo. Pero curiosamente, no estaba tan cansado para quedarse hasta las 2 de la mañana viendo en maratón su serie favorita en Netflix. No estaba demasiado cansado para quedarse en TikTok, Instagram, Facebook, comentando, dando likes, compartiendo memes. No estaba demasiado cansado para trasnocharse. Mira, cuando tienes energía para todo y para todos, menos para Dios, eso no es cansancio, eso es elección. Eso es elección. No es falta de fuerza, es falta de enfoque. Porque cuando Dios es tu única elección, cuando Dios es tu prioridad, nunca se queda al final de tu calendario. Nunca. Nunca recibe lo que te sobra de fuerzas. ¿Qué tal si el cuarto hombre simplemente pensó, ya estoy limpio, recibí mi milagro, yo no necesito más nada. Solo pedí eso, eso es lo que recibí, yo no quiero más nada. No me hables de Jesús, no me hables de iglesia, no me hables de discipulado, no me hables de curso de matrimonio. Yo simplemente quiero regresar a mi vida de antes. Pero iglesia, Dios no quiere devolverte tu pasado, Él quiere redefinir tu futuro. ¿Qué hay del quinto hombre? El quinto hombre, después que recibe su sanidad, de pronto no regresó porque simplemente quería estar con su familia. Y esta es dura, iglesia. Esta es dura. Porque a veces, tristemente, quienes llevan tu mismo apellido son los que te pueden alejar de la presencia de Dios, distraerte de tu llamado. Porque te dirán cosas como, otra vez para la iglesia. Otro viernes en el discipulado. Oye, pasas más tiempo en la iglesia que lo que me vienes a visitar. Otra vez te toca. Otra vez te toca servir. Es un privilegio, iglesia, servir. Otra vez te toca servir. Y cuidado, iglesia, porque eso puede hacer que tu pasión por Dios se enfríe, que tu gratitud se diluya.
y que tu devoción por Él se vuelva opcional. Entonces no permitas que nadie, ni siquiera quien llevan tu mismo apellido, te alejen de aquel que te dice: yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Ahora, ¿qué tal el sexto hombre? El sexto hombre simplemente estaba muy cómodo, recibió su respuesta y la vida comenzó a fluir. Ya yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ya yo no tengo tiempo para agradecerle a Dios. Pero ojo, iglesia, con la comodidad, con el estar bien, porque son como esos asesinos silenciosos que pueden matar tu pasión por Dios, que puede alejarte de su presencia. Ahora, ¿qué tal el séptimo hombre? Ahora que había recibido su respuesta, él simplemente decía: ya yo no quiero estar donde los que están clamando, los que todavía están esperando. Ya yo no quiero regresar al templo, porque ya se la pasan hablando de pruebas, se la pasan hablando de procesos. Iglesia, no permitas que tu oración respondida endurezca tus oídos, tu corazón al clamor de los otros. No permitas que tu milagro te vuelva indiferente a los que todavía claman. Miren, no se la voy a decir aquí, pero hay una historia genial y me encanta esa historia en Josué 14. Se las dejo de tarea, Josué 14. Y habla precisamente de esto, de creer que recibimos nuestro milagro, nuestra respuesta, y creemos que nuestra misión terminó. Josué 14, iglesia. Ahora que hay del octavo hombre. El octavo hombre, resulta que ahora que había escuchado de Jesús, tal vez pensó: bueno, ya yo escucho de Jesús directamente. Ya yo escucho de Jesús directamente. Ya yo estoy a otro nivel. Ya yo estoy en otra etapa. Cuidado con los ya yo, iglesia. Cuidado con los ya yo. Ya yo escucho de Jesús directamente. Ya yo sé eso. Ya yo conozco esto o aquello. Cuidado con los ya yo, iglesia. Porque cuando el yo ya o el ya yo silencia, el yo todavía necesito gracia, yo todavía necesito misericordia, yo todavía necesito compasión, yo todavía necesito la congregación. Cuando el yo ya silencia el yo todavía, algo se torció en ese corazón, iglesia. Algo se torció en ese corazón. Porque si el escuchar a Dios no te hace amar más, servir más, honrar más a Jesús, déjame decirte algo: no estás escuchando de Dios. No estás escuchando de Dios. Eso es puro orgullo. Porque si el escuchar te ha vuelto inaccesible, cínico, crítico, eso no es ningún otro nivel, iglesia. Eso no es ninguna otra revelación. Eso es puro orgullo. Porque el escuchar verdaderamente a Jesús siempre te lleva de regreso a sus pies. Nunca te pone por encima de otros. Nunca. El escuchar verdaderamente a Jesús produce fruto visible, iglesia, no superioridad espiritual. Produce fruto visible, humildad, compasión, gratitud. Ahora, ¿qué tal el noveno hombre? Íbamos por el noveno, ¿no? ¿Sí? Estoy viendo a ver si están despiertos, iglesia. Íbamos por el noveno. El noveno simplemente se le olvidó. Simplemente se le olvidó regresar a dar las gracias. Y ojo, iglesia, porque cuando olvidas cuán bueno ha sido Dios, todo comienza a desviarse. La oración se vuelve silenciosa, la palabra permanece cerrada, tu generosidad, tu gratitud se secan.
Y es entonces cuando básicamente normalizas su gracia, te acostumbras a su misericordia y vuelves su salvación algo barato. Así que cuidado, iglesia. Cuidado. Pero ahora, siendo completamente honestos, iglesia, siendo completamente honestos, ¿cuántos de nosotros no hemos deseado más volver a la normalidad que acercarnos verdaderamente a Jesús? ¿Cuántos de nosotros no hemos clamado, recibido un milagro, una respuesta, y aún así perdido de vista para qué Dios lo hizo? ¿Cuántos de nosotros? Porque la verdadera pregunta no es quién recibe el milagro, sino quién entiende su propósito. Y la palabra lo ilustra así, iglesia. 10 hombres comenzaron clamando desde la distancia. 10 escucharon la voz de Jesús. 10 obedecieron y recibieron un milagro. Pero solo uno terminó postrado dando gracias. Solo uno entendió que el milagro no era el destino final, sino el comienzo de una vida centrada en Jesús. Solo uno. 10 obedecieron, pero solo uno entendió que la obediencia nunca sustituye el regresar al corazón de Dios. 10 alzaron la voz. Yo les decía al comienzo, en el lenguaje original, alzar la voz era un tono de alto un poco más fuerte. 10 alzaron la voz: Jesús, ten misericordia de nosotros. Pero el que regresó, la palabra utiliza la palabra griega mega, de donde nosotros tenemos megáfono. Megáfono. Este hombre no simplemente clamó, suplicó. Este hombre llegó gritando a todo pulmón: alaben a Dios. Así como estábamos cantando ahorita, alaben a Dios. Solo uno. Y ese uno nos dice la palabra que era un extranjero, un samaritano. Un samaritano. Lo que sugiere que los otros 9 muy probablemente eran judíos. Ahora, que la palabra aclare que este hombre era samaritano no es para mostrarnos, hacernos ver o recordarnos que los samaritanos de por sí, sin lepra, ya eran considerados impuros, eran considerados herejes, eran considerados mestizos, eran considerados aquellos que tenían su teología torcida. Lo que la palabra está mostrando, iglesia, es algo más profundo. Y es que la gratitud no nace del privilegio espiritual. Es decir, no nace del que lee más la Biblia, ni del que sabe más doctrina, ni del que maneja más lenguaje espiritual. Porque si fuera así, los 9, siendo judíos, habrían regresado. La gratitud nace en el corazón que decide permanecer con Cristo. Amén, iglesia. Nace en el corazón que decide permanecer con Cristo. Este hombre tenía las mismas razones para no volver a agradecer que los otros 9. La misma urgencia para seguir su camino. La misma tentación de no detenerse a agradecer. Pero algo en su interior se negó a seguir lejos de Cristo. Miren, la gratitud, iglesia, no es simplemente decir gracias de manera automática o superficial. La gratitud no solo es reconocer lo que Dios hace, es una decisión interna de permanecer con y en Él, de volver a Él, de hacerlo nuestra prioridad sobre nuestras preferencias, sobre nuestros logros, sobre nuestras rutinas, sobre nuestra comodidad, nuestra ocupación. La gratitud es más que una simple palabra. La gratitud es más que apreciación. La gratitud, iglesia, es una postura del corazón. Es una postura del corazón, iglesia. Una postura que nos conecta a Dios, que nos mantiene conectados a Dios.
Ese es mi punto 3, iglesia. Sí, ahí está, perfecto. La gratitud es una postura del corazón que nos mantiene conectados a Dios, que nos mantiene conectados a Él en cada paso del camino, en cada paso del camino. Y no solo eso, también nos permite ver más allá del milagro. Nos permite ver más allá del milagro. Porque ¿cuál fue la diferencia entre el samaritano y los 9? No fue el milagro. No fue la fe inicial, porque todos tuvieron fe. Solo que no todos tuvieron fe para regresar. No fue la obediencia. Fue la manera de ver. Fue la manera de ver. Porque mientras los 9 veían sanidad, este vio al Salvador. Este no se quedó contemplando lo que recibió. Este contemplaba a aquel que se lo dio. Entonces, la palabra dice, verso 15, uno de ellos, hablando del samaritano, uno de ellos, cuando ¿qué, iglesia? Vio que estaba sano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Cuando vio que estaba sano, cuando vio su piel restaurada, este hombre se dio cuenta que estaba caminando en la dirección contraria, en la dirección equivocada. Este hombre se dio cuenta que no debía seguir hacia el ritual, sino regresar a Cristo. Se dio cuenta, iglesia. Entonces la diferencia entre el samaritano y los 9 no fue lo que recibieron, fue a quién decidieron ver. Fue a quién decidieron ver. Porque cuando tú ves el milagro solamente, sigues tu camino. Pero cuando ves al Salvador, regresas a sus pies. La verdadera gratitud, iglesia, siempre te lleva primero a los pies de Jesús. Siempre. Y a los pies de Jesús, nos dice la palabra, gritando a todo pulmón, como un megáfono. Alaben a Dios, cayó el samaritano. Y eso es hermoso, iglesia, porque mientras su adoración se hacía más fuerte, su postura se hacía más humilde, su corazón se hacía más agradecido. Era más agradecido. Y mi oración, iglesia, para nosotros es que seamos encontrados a los pies de Jesús, así como este samaritano. Así, a los pies de Jesús, sujetos a su enseñanza, sometidos a su voluntad, no simplemente dando gracias con nuestros labios, sino con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser, iglesia. Entonces, al que regresó a agradecer, al que se postró a sus pies, al que entendió que este no solo era un momento para ir y ser declarado limpio, sino que entendió que este era el momento para agradecerle a Dios. Jesús le dice, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Sin fe es imposible agradar a Dios, iglesia. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Iglesia, pónganse de pie, por favor. Tu fe te ha sanado. Cuando Jesús dice, tu fe te ha sanado, Jesús no está hablando simplemente de un cuerpo restaurado. Jesús está hablando de algo totalmente distinto. Porque en el lenguaje original, Jesús no está hablando de sanidad. Jesús está hablando de salvación. Jesús está hablando de salvación porque Jesús no vino simplemente a remover una condición. Él vino a dar vida eterna. Él vino a otorgarnos ese favor inmerecido. Por eso colgó en la cruz. Jesús no está hablando simplemente de restaurar un cuerpo, está hablando de restaurar una relación con Dios. Tu fe te ha sanado.
Y ese es el punto, iglesia, que no podemos pasar por alto. Que en su obediencia, el samaritano recibió sanidad, pero en su gratitud recibió salvación. No porque la gratitud salve, no, nadie es salvo por ser agradecido, no, sino porque su gratitud reflejó una fe que lo llevó a los pies del Salvador. Mi pregunta para hoy, iglesia, es: ¿a dónde nos está llevando nuestra fe? ¿Nos está llevando a seguir nuestro propio camino o nos está llevando a seguir a Cristo? Porque podemos oír la voz de Dios, podemos recibir su gracia, podemos experimentar su poder y aún así seguir caminando en la dirección opuesta. La gracia, iglesia, ese favor que no merecemos, Dios no nos los da para alejarnos de Él, nos los da para que caminemos más cerca a su corazón. Entonces, yo había titulado hoy esta enseñanza Solo Uno. Mi pregunta es entonces, iglesia, cuando Jesús te ve, ¿a quién ve? ¿A los 9 o solo uno? ¿A quién está viendo Jesús? Porque si Él ha sido bueno, iglesia, y lo ha sido, si Él ha sido fiel, y lo ha sido, iglesia, si Él ha sido misericordioso, y lo ha sido, ¿por qué no alabarle y cantarle y agradecerle como el samaritano, a todo pulmón, como un megáfono, gritando: alaben, aleluya, alaben a Dios? Porque cuando nos olvidamos agradecer, iglesia, solo miramos el milagro, no lo vemos a Él. Cuando nos olvidamos agradecer, el corazón se endurece, la oración se vuelve rutinaria, el servicio mecánico y la adoración superficial. Hoy los invito, iglesia, a que se desaten como megáfonos, que griten con todo pulmón: aleluya, alaben a Dios. Atráeme a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti.